Cinco cuentos para leer en voz alta. Texto: Antonio Pons. Ilustraciones: Luis R. Gómez. El título se llama Leyendo un cuento. Hoy vamos a leer cuentos en voz alta, dijo el maestro. Pero si hoy toca mates, pensé yo enfadado. El resto de los niños gritaron de alegría. Se libraban de las mates. Miré a los niños y me acordé del primer día de clases. Era nuevo en el colegio. Mis padres habían encontrado trabajo en la ciudad y nos habíamos mudado. El maestro me presentó al resto de niños. Este es Pedro. Tenéis que ayudarle a conocer el colegio. Y estoy seguro que pronto os haréis amigos de él. Pedro, cuéntanos, ¿dónde vivías y cómo era tu cole? Miré al maestro y luego a todos los niños de la clase. Noté cómo mi corazón empezaba a ir más rápido y las manos me sudaban. En mi antiguo cole, todos los niños me conocían y sabían cuál era mi problema. Tardé en empezar a hablar. Algunos niños ya se estaban dando codazos entre ellos y me señalaban con la cabeza. Venga, Pedro, no tengas vergüenza, dijo el maestro. Buenos días. La carcajada general fue inmediata. Bajé la cabeza y dejé de hablar. El maestro enseguida se dio cuenta de lo que pasaba. Se puso serio. Levantó la mano e hizo que todo el mundo se callara. Pedro, siéntate en tu sitio, que voy a contaros una historia. Noté que todos los niños me miraban mientras caminaban por el pasillo hasta mi mesa. Mi compañera de mesa me dijo sonriendo, me llamo María, y yo no me he reído, no les hagas caso. Mientras el maestro empezó a contar la historia, trataba de un patito que de pequeño era diferente a sus hermanos, y que todos se burlaban de él. Incluso su madre lo rechazó. Él huyó de la granja, y cuando pasó el invierno llegó a un estanque donde vio las aves más preciosas que había visto. De pronto, al ver su aspecto reflejado en el estanque, el patito feo se dio cuenta que en realidad no era un patito, sino un precioso cisne. El maestro nos dijo que hay que aceptar a las personas como son y que todos tenemos algo que nos diferencia de los otros. Tenéis que buscar en los demás lo bueno que los hace diferentes. Siempre encontraréis algo que, a lo mejor, necesitáis para ser mejores. Unos serán más altos, otros más bajos, unos delgados, otros correrán más, otros cantarán mejor. Mirad, si todas las personas fuesen iguales, la vida sería muy aburrida. Solo sabríamos hacer las mismas cosas que los demás. Por ejemplo, nadie habría inventado nada. ¿Os imagináis? Si nadie hubiese decidido hacer cosas diferentes, no se hubiesen inventado la bombilla. A vosotros mismos os gusta ser diferentes a los demás. A ver, ¿de qué color es el abrigo con el que habéis venido a clase? ¡Rojo!, gritó uno. ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde!, gritaron otros. Entonces empezó a hablar de mí. Habéis visto que a Pedro le cuesta un poco hablar. Además, hoy es su primer día de clase. No nos conoce y todavía le cuesta más. Esa diferencia de Pedro es la que habéis notado enseguida, pero seguro que tiene muchas otras que nos pueden ayudar a todos. Vosotros tenéis que ayudarme a encontrarlas, pero también nosotros vamos a intentar ayudar a Pedro. Si todos somos diferentes, porque nos vamos a reír de alguien cuando no puede hacer las mismas cosas que nosotros, en los días próximos, vuestra tarea es contárselo a los niños de las otras clases para que nadie vuelva a reírse. Cuando Pedro hable con nosotros, no vamos a tener prisa. No nos tiene que importar cómo habla Pedro, sino lo que nos cuenta Pedro. Aunque piensen que saben lo que nos quiere decir, no tienen que decirlo antes de que él nos lo cuente. No le diremos que repita las cosas ni que hable más lento. No lo interrumpiremos. Simplemente esperaremos a que acabe la frase. El maestro me miró y me dijo, Pedro, ¿a ti te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, acuerdo. Aunque algunos mayores dejan de mirarme cuando notan cómo hablo, el maestro me miró hasta que acabé de hablar. Nadie se rió. Esta vez me senté al lado de María y me volvió a sonreír. Cuando salimos al recreo, todos vinieron a hablar conmigo, y poco a poco fui conociendo a los que al cabo de unos días ya eran mis nuevos amigos. El maestro dijo otra vez, hoy vamos a leer cuentos en voz alta. Empezó a mirar a todos los niños y al final dijo, Pedro, ponte en pie y empieza a leer el cuento. El profesor había dejado un libro encima de cada mesa. Cogí el mío y vi el título, El patito feo. Me puse en pie y empecé a leer, como cada verano. De pronto vi que uno a uno se iban levantando el resto de niños de la clase y empezaban a leer despacio y en voz bajita el cuento. Me uní a ellos y tuve la sorpresa que, al leer con ellos, no me atascaba como cuando lo hacía solo. A la señora Pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos. Seguimos leyendo hasta finalizar el cuento, mientras veía cómo María me sonreía y me guiñaba un ojo.
Yo también estaba sonriendo y pensando que era verdad lo que dijo el maestro. Yo había encontrado lo bueno que tienen mis compañeros y que los hace diferentes. Fin. Como actividad final, ¿se sabe la historia del patito feo? ¿alguien puede decirnos de qué se trata? Levanten la mano a quien le dé miedo leer en voz alta y cuéntenme qué hacen para que se les quite la pena. Escriban en su cuaderno qué es lo que los hace diferentes de los demás. ¿Ustedes recuerdan su primer día de clase? ¿Lo nervioso que estaban y las ganas de hacer amigos? Cuenten su experiencia.